En el miércoles 15 de julio, la más cordial de las bienvenidas a este su espacio Realidades, un espacio para analizar temas de país, obviamente bajo la mirada más técnica y académica de nuestros invitados. Esta noche vamos a hablar un poco sobre el tema de educación, que tan importante. Hemos venido hablando de diferentes situaciones en las que siempre mencionamos el factor educación, pero es necesario también entrar en un análisis mucho más profundo de esta rama, de este sector, de esta rama y de todo lo que lo compone, que tanto ha cambiado en nuestro país el tema de educación. Vamos a conversar ahora con la doctora Helga Cuellar, directora del Departamento de Estudios Sociales de FUSADE. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, buenas noches, es un placer estar con ustedes. También nos acompaña René Martínez, director de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador. Buenas noches, amigos y amigas, gracias por la invitación. Y también el sociólogo Luis González, como siempre, acompañándonos. Gracias, buenas noches, un gusto. Bueno, estamos listos. Obviamente, como siempre, como en todos nuestros programas, partimos del análisis de una editorial que nos marca un poco la línea para que vayamos entrando en el tema. Los dejamos a continuación con nuestro editorial. Sistema de Medios de Comunicación Legislativos. Nuestro editorial, Educación y Magisterio. El pasado 22 de junio los maestros y las maestras celebraron su día. La ocasión es propicia para reflexionar sobre los cambios educativos que se están gestando en el país y en América Latina, así como sobre los desafíos más importantes que tenemos como nación en materia educativa. Una nueva concepción educativa y del papel del Estado en la educación ha venido ganando fuerza desde el año 2000 en América Latina y también en El Salvador. En esa nueva concepción, el Estado adquiere una mayor responsabilidad en la educación, reivindicando mandatos establecidos a nivel constitucional, pero que por distintas razones dejaron de ser cumplidos a cabalidad. Asimismo, se está redefiniendo el rol del docente, su estatus, su profesionalización y su dignificación. Se ha terminado por aceptar algo que parece obvio, pero que no lo es tanto. Que si no se apuesta por una formación integral de los docentes, tanto en ciencias naturales y en ciencias sociales como en filosofía, literatura y arte, la calidad de la educación es la que termina padeciendo las consecuencias. En ese contexto, para que los avances en materia educativa sean significativos, los estados deben fortalecer su capacidad de gestión educativa, no solo en lo financiero, sino también con los recursos humanos necesarios. Para los docentes, las exigencias mayores apuntan a un dominio disciplinar de su campo de enseñanza y un compromiso ético con la realidad comunitaria en la que se desenvuelven sus alumnos y alumnas. Ambos retos apuntan a uno mayor, la formación integral de niños, niñas y jóvenes. Formación integral que quiere decir formación que contribuya al desarrollo de personalidades plenas en lo cognoscitivo, lo ético y lo actitudinal. Formación de personas que no solo puedan desempeñarse en un oficio o una profesión, sino críticas y participativas en la solución de los problemas que les afectan. O sea que se trata de formar ciudadanos y ciudadanas para la vida democrática plena, es decir, inclusiva, justa y solidaria. Bien, ahí estaba nuestra editorial. A ver, algunos aspectos importantes, quizá partir al hablar de cambios educativos. Era uno de los comentarios que hacíamos antes de entrar al programa. Decíamos, bueno, definamos, ¿desde dónde podemos analizar? Podríamos decir desde los 90, desde los 80, hay un sinfín de puntos para partir. Pero creo que sin lugar a dudas sería lo más correcto desde que se impulsó la reforma en el gobierno de turno que presidía el presidente Armando Calderón Sol. Me parece que podría ser un buen punto de medición para ver qué tanto ha cambiado en nuestro país el tema educativo en su generalidad. Doctora. Bueno, tenemos que quizá comenzar hablando de las reformas educativas del siglo XX, que ahí comienza todo un proceso. Hubieron 4 reformas, unas sistémicas, otras tal vez más puntuales. Pero lo interesante es que podemos hacer, yo no sé si mis colegas estarán de acuerdo conmigo, un alto entre antes del conflicto armado y después del conflicto armado, porque durante el conflicto armado realmente no se invirtió en educación, solamente 1.5% del PIB se invertía en educación porque el resto se había distribuido para defensa y por lo tanto no era una prioridad de educación. Al terminar el conflicto armado comienza toda esta motivación por renovar el país, reestructurarlo y también cambiar la educación, y comienzan las primeras pequeñas reformas con la implementación del programa Educo y posteriormente con las reformas educativas de esos años hasta hoy en día. Entonces, lo que quizá quiero destacar es que hablemos de una evolución de la educación y han habido distintos momentos y quizás los más importantes
en nuestra era reciente son los que han ocurrido después del conflicto armado, en donde el país entra en un proceso de democratización e intenta crear una cultura de paz, que todavía no se ve. Pero es aquí en donde debemos de ver con más esmero y más atención cuál debe ser el papel de la educación. Yo creo que estamos en un momento importante y cada periodo de gobierno siempre es una oportunidad y ojalá que podamos aprovecharla. ¿Qué aspectos de destacar dentro de todo esto, René, cuando hablamos de la evolución que ya mencionaba la doctora? Bueno, ciertamente ahí podríamos nosotros caracterizar lo que es el proceso de conformación de lo educativo, y ahí nos podemos remitir a finales del siglo XX. Ciertamente hay un quiebre, al menos en términos de inversión, en la década de los 80, hay una serie de reformas a partir de los 90. Ahora, son reformas que están apuntando a aspectos muy específicos. Estamos hablando de reformas que, al menos desde la perspectiva sociológica, está pensada o fueron pensadas más bien para adecuar lo que es la educación a las exigencias del mercado. Entonces hay una serie de cambios que se vienen gestando, que está en función de ese mercado, pero hay una línea, digamos como una columna vertebral de lo que es el proceso educativo que se ha mantenido más o menos firme. Es decir, la concepción o lo que se conoce como la filosofía educativa al final sigue siendo la misma, ¿no? Y creo que eso nos está generando problemas. Es una premisa pues conocida por todo el mundo de que si se invierte en educación se empiezan a resolver una serie de problemas. Eso es un ABC de las políticas públicas. Sin embargo, cuánto se debe de invertir y cómo se debe de invertir es algo que hay que discutir. La filosofía educativa también de esas reformas es algo que hay que seguir discutiendo también, porque en función de ellas se dan ciertos cambios. Y solo para mencionar un ejemplo, ¿no? Cuando se reduce el número de años en el bachillerato de 3 a 2, eso fue pensado en función del mercado. Es decir, este país pasó de ser monoexportador a ser un país manoexportador, y entonces hay un momento en el cual los datos indicaban de que estaba migrando hacia los Estados Unidos particularmente muchos jóvenes, y entonces lo que se hace es reducirle el tiempo de estudio de 3 a 2 años para que se vaya un año antes, ¿no? Eso es lo que al final estaba detrás de esa reducción, porque al menos la justificación educativa y pedagógica no estaba, y todavía no la encontramos. Pero digamos que esas reformas, a pesar de estar pensadas desde el mercado, ciertamente han ido como mejorando ciertas bases, pero falta mucho, ¿no? La doctora hablaba de el proceso de democratización, pues entonces también habría que pensar esas reformas en función de cómo formar también desde la escuela al ciudadano. Es decir, un ciudadano que vive en democracia, obviamente es un ciudadano democrático, pero el contexto en el cual nos estamos metiendo, particularmente en los centros escolares, es decir, en la educación pública, es un contexto que está muy lejos de la democracia, porque hay muchas escuelas, aunque no todas, por supuesto, pero que están sitiadas por la violencia. Entonces eso se convierte en un obstáculo también. Una de las cosas, Luis, que obviamente partamos de algo, con la experiencia, con el pasar del tiempo, se pueden ir analizando de mejor forma las diferentes opciones o alternativas que en un momento determinado, en un periodo determinado del país se tomaron. Sí. No es en aras de generar un conflicto, pero digo, esa experiencia ha llevado a que analistas o especialistas en el tema puedan decir ahora, hubiese sido mejor esto, o hubiésemos implementado también esta política junto a este cambio. Sí. ¿Qué lectura le podrían dar a eso, partiendo de la visión que tienen de por qué se impulsan estas reformas? Bueno, la guerra en realidad dejó un problema educativo muy grave. Definitivamente tiene razón Helga. La guerra fue tiempo muerto para la educación, por la misma lógica de la guerra. Yo creo que la reforma de Calderón Sol fue una reforma ambiciosa. Comparto algunas cosas de René, pero no todo. Creo que esa reforma tuvo 2 ejes. Un eje productivista, pensando en los servicios, en la gente que pudiera trabajar en el nuevo modelo económico que estaban haciendo, pero también un enfoque humanista, ¿verdad? Modernizante, ¿verdad? Sí. Creo que este aporte lo dio Jorge Galindo, este componente de modernización cultural
y de poner un poco la educación en sintonía con la transición tal como la veía la comisión. Exacto. Esa reforma la hizo una comisión, ¿verdad? Que se creó ad hoc para trabajar. Me parece que con el tiempo, aquí ya me acerco más a René, creo que con el tiempo el productivismo terminó predominando sobre el enfoque humanista. Creo que se perdió en el camino esta idea de crear ciudadanos integrales para la democracia. Me parece que las presiones económicas y la dinámica del país en materia económica fueron llevando a que la parte de formar a gente con capacidad productiva para servicios o para emigrar, ¿verdad?, fue lo que más dominó. Y esto se tradujo en una concepción del docente facilitador, yo soy muy crítico de esto, ¿verdad?, del docente poco preocupado por sus dominios, digamos, éticos y científicos, ¿verdad?, y más preocupado por velar que los estudiantes se la pasaran más o menos bien en el aula, ¿verdad? Monitoreando, esa palabra se metió en esa época, monitoreando la actividad docente, monitoreando el comportamiento de los estudiantes, pero no preocupándose tampoco porque los estudiantes recibieran una formación. Entonces me parece a mí que se perdió esa gran oportunidad en ese momento, ¿verdad? Yo te lo digo porque escribí un ensayo sobre eso, analizando las reformas, que por cierto terminó como documento el Ministerio de Educación, ese ensayo, ¿verdad? Y es un ensayo en el que analizo estas dos tendencias que me parece a mí que se perdió en el camino esa oportunidad de otra visión más integral. Doctora. Yo voy a concordar en parte también con Luis Armando. Él tiene razón en que hubo un eje más acercado a lo económico y otro humanista. De hecho, el currículum que se diseñó decía que era un currículum humanista, constructivista y socialmente comprometido. Incluso se definen estándares para el docente y se define la metodología en el aula. Era bastante completo porque nace con esa inspiración de entrar en esta cultura de paz y de transición democrática, en donde sí influyó mucho el doctor Darío Escobar Galindo. Sin embargo, yo disiento un poco en cuanto a que fue la dinámica económica del país la que jaló, digamos. Yo creería más bien que ese podría ser un factor, pero quizá para mí no es el más importante, sino el hecho de que realmente, si bien es cierto, educación se fue posicionando como un sector importante, no ha sido posible aún a la fecha consolidar una política de Estado en educación que tenga continuidad y trascienda en el mediano y largo plazo. Y al no tener esto, lo que ha pasado es que la gestión educativa y su financiamiento ha dependido mucho de la capacidad financiera del Estado, y ha habido dificultades también de gestión dentro del ministerio para llevar a cabo algunos planes. Primero porque no estaban claras las prioridades y han venido un poco modificándose cada periodo de gobierno, con alguna continuidad en algunos programas que ahí están, pero realmente ha sido bien difícil querer lograr evolucionar lo que se pensó con ese currículum y esa primera reforma de una manera continua e ir creciendo, como decimos en la música, porque no había esa prioridad. Realmente ha sido caprichosa un poco la educación. Y por eso digo yo que cada periodo de gobierno se ha intentado tener una política de mediano a largo plazo y no lo hemos logrado. Pero entonces queda pendiente esa oportunidad. ¿Por dónde debe llevarse entonces? Porque aquí el tema de la continuidad me parece muy importante, ¿no? Cada uno trae como una apuesta, una visión, pero de una u otra forma yo creo que el sector que más lo siente en el tema educativo, los docentes, inmediatamente vemos también cambios bruscos y situaciones que pudiesen generar algún problema. ¿Es así esa lectura o sería correcto darle esa lectura? Lo que pasa es que esas visiones muy particulares a partir de los distintos tipos de gobierno responde a la misma lógica de los gobiernos mismos. Es decir, si se está pensando, por ejemplo, en una reforma educativa, lo primero que debes tener claro es qué tipo de país es que querés construir. Es decir, la educación, todo el sistema educativo debe estar en función de una visión de nación, de una visión de sociedad. Si esa visión de nación es suplantada, tal como ha sido hasta el momento, por una visión de gobierno, entonces obviamente cada gobierno va a llegar y va a tratar de implementar reformas o programas educativos que al final no van a tener mayor impacto, porque sería como estar mal invirtiendo lo poco que se puede invertir. Entonces, debe haber una visión clara de país, debe haber una visión clara de qué tipo de democracia, por ejemplo, queremos construir o qué tipo de personas queremos construir para que la educación esté en función de eso.
Y por eso yo hacía referencia a la parte de la filosofía educativa, ¿verdad? Porque ciertamente había un componente humanista en las otras reformas, pero habría que ver, y a veces se escapa de las manos de quienes gestan la idea, habría que ver si esa intencionalidad humanista al final se traduce no solo en la parte metodológica, sino que también en la parte de los contenidos. A veces nosotros nos contentamos nada más con hacer cambios superficiales. Por ejemplo, cuando se pasó de llamarle a los maestros facilitadores, el maestro siguió haciendo exactamente lo mismo, solo que ahora se decía facilitador, ¿no? Entonces se cambia el concepto, pero no se cambia la realidad. Esos son los aspectos que debe tener muy claro también a la hora de formar o de formular una política educativa. Voy a hacer una pausa, Luis, para el primer corte, pero sí me parece importante comenzar también a ahondar un poco ya con los tiempos actuales, que me parece hay una discusión que ha resurgido, el tema de pensar en un proyecto más que sea mucho más ambicioso, que requiere inversión, es cierto, pero también requiere un cambio de mentalidad en muchos, ¿qué puedo decir? No solo instituciones, sino en muchas personas que son importantes para la toma de decisiones y que pueden hacer realmente la diferencia en esto. Permítanme unos momentos, venimos con más acá en Realidades. Bien, gracias por continuar con nosotros a través de Televisión Legislativa y de su programa Realidades. Luis, me quedé pendiente con los comentarios para que vea que vamos a mantener eso. Tengo diferencia con René y con Helga. Yo creo que en la educación hay continuidad. Hay cosas que se mantienen, hábitos, cultura, formas de ver la vida, prácticas, pero hay cambio también. Creo que las palabras cambian también en las cosas. Cuando se llama facilitador a un profesor, se le enseñan otras cosas para que lo sea. O deberían enseñarse. Se le enseñaron cosas pedagógicas, didácticas. El didactismo fue una cosa que se impuso en este país de manera impresionante. El tema de que lo importante es que el profesor conozca técnicas didácticas. Se descuidó mucho la formación disciplinar y memorística, que era el fuerte de la educación anterior. La educación anterior, autoritaria en este país, era fuertemente memorística. Porque no olvidemos que hubo cambio generacional también. Hubo una camada de docentes que llegaron formados ya con el nuevo enfoque. Que sí, obviamente siguieron manteniendo hábitos anteriores. Obviamente, hábitos tradicionales de la escuela. Pero también adquirieron hábitos que no estaban, que no existían. O sea que la palabra también facilitador también se traduce en un cambio en la forma de verme yo como docente. No solo fue cambio de palabra, pero fue cambio también de actitud, de dominios que yo tengo. El docente que nosotros conocimos es el docente orador. Ese que preparaba discursos largos. El docente de ahora no es orador. Por supuesto que los hay todavía, porque hay de la vieja generación que todavía dan clases. ¿Verdad? Hay gente que da clases que es de la generación de la normal, pero muchos docentes ni siquiera aprenden a hablar. Porque el fuerte ya no es la palabra. El fuerte es la presentación, el juego, la didáctica. En realidad hubo un cambio muy fuerte en la educación. De hecho, el bajón en la calidad educativa se explica, entre otros factores, por esta, disminución en la capacidad del docente para enseñar. O sea, la parte de enseñar, ya fuera memorístico, reflexivo, pero que fueran contenidos, eso yo siento que se perdió. ¿Verdad? Creo que se perdió incluso en la educación superior. Yo que vengo de ahí, y ustedes también, sabrán que las generaciones nuestras se educan de otra manera. La UCA se llama la UCA, pero la UCA no es la misma en la que yo estudié. Definitivamente. Es otra cosa. La educación que recibí no la reciben los que están en AUCA ahora. No sé por qué se murieron los docentes que daban clases, sino porque la filosofía educativa, la forma de enseñar, aquellas clases de los docentes de la UCA haciendo grandes discursos, y uno clavado siguiendo el discurso, eso se perdió. Entonces yo creo que hubo un cambio también en estos vaivenes, y termino con lo siguiente. Yo creo que el gobierno que tuvo vocación de nación fue el de Calderón Sol. Casi no se dice, pero yo lo he dicho, no es la primera vez que lo digo. Fue el único gobierno de los 4 de Arena, ¿verdad? 4 fueron, sí, ¿verdad? De los 4 de Arena que tuvieron tantos. Estoy mal. Sí, vale. ¿Qué es la historia entonces? Fue ese gobierno el que tuvo una vocación de nación. Porque no solo intentó una reforma integral de la educación, discutible, como todas las cosas, pero sino también una visión de país. El plan de nación fue también una iniciativa de ese gobierno. Lamentablemente, ahí coincido con Helga, ¿verdad? Por la visión que tenemos de gobierno y no de Estado, pero los mismos gobiernos de Arena terminaron por descartar esta visión estratégica
de largo plazo, que era una buena visión, discutible, insisto, ¿verdad? Como todas las cosas humanas, ¿verdad? Pero que era una visión que yo creo que se perdió y que perdimos la oportunidad de tener una visión más integral del país, de largo plazo, en temas educativos y en temas económicos y sociales. Yo quiero rescatar dos ideas que han dicho, que me ha gustado, una que ha dicho René, que me ha gustado, con una que ha dicho René. La de René, él hablaba de que es bien difícil tener una política de Estado en educación continua si no sabemos qué tipo de país queremos, qué sociedad y qué tipo de ciudadano queremos. Eso es lo primero, que me gusta mucho esa idea, ya la vamos a retomar. Y Luis Armando hablaba mucho del papel del docente. Y decía, realmente si los docentes no están formados para trasladar el conocimiento de una manera más actual, que genere ese constructivismo, esa capacidad de los estudiantes de resolver problemas, más dinámico, etcétera, y más integral, bien difícil realmente hablar de una reforma de la educación. Entonces, uniendo estos dos, y aquí voy a disentir un poco contigo, en el tema de que quizás si no se ha logrado la continuidad de la reforma, no es tanto porque los mismos gobiernos de Arena no lo pudieron hacer, porque curiosamente cuando uno evalúa las políticas, es en ese periodo donde hay cierta continuidad, precisamente porque es el mismo partido de gobierno. Sino que quizás el problema es que como no tenemos, lo que dice René, una visión común de cómo queremos la educación, qué ciudadanos queremos formar y por qué, entonces ahí vienen las tensiones y siempre termina poniéndose en disputa un plan de educación. Tenemos, por ejemplo, el Plan de Educación 2021 que nace con esa aspiración tan grande de volverse un plan de mediano y largo plazo. Recuerdo que se hicieron varias gestiones para que si había un cambio de gobierno después, se pudiera continuar. De hecho, en algún momento el Frente dijo que se comprometía a darle continuidad, pero una vez gana la presidencia, lo deja a un lado. Entonces, aquí tenemos este tema que no hemos resuelto y es ponernos de acuerdo en lo esencial en educación para poder realmente construir un plan de mediano y largo plazo, como lo señalaba René. Yo veía un aspecto que mencionaba Luis también en el tema de los docentes. Obviamente, si me comienzo a ver ya de lo actual hacia lo futuro, hacia dónde hay que apostarle. En el editorial se mencionaba el tema de la dignificación, el tema de la profesionalización, el tema de espacios. ¿Dónde debe ir esa visión? Porque si no se redefine eso, ¿qué podríamos ofrecerle a la ciudadanía que va, o que espera, o que va a ser recibida por los docentes mismos, ¿no? Bueno, ahí hay dos cosas. Una es, el hecho de hay que dignificar la profesión del maestro. Si sabemos que esa es la base para el desarrollo de las naciones, obviamente quienes están ahí deberían ser no solo los más preparados, que son los que están construyendo los nuevos ciudadanos, ¿verdad? O están formando los nuevos ciudadanos, sino que también deberían estar dignificados salarialmente. Eso por un lado. Por el otro es la parte de la tecnología. Yo creo que nosotros acá hemos caído en un error cuando, por ejemplo, se dice de que la tecnología nos está llevando hasta determinado punto, y un poco lo que mencionaba Luis sobre las características que tienen ahora los docentes, pero la verdad es que la tecnología no nos está llevando, nosotros estamos dejando que nos lleve por ese lado. ¿A qué me refiero con esto? Si se pierde, la educación es un acto humano, es un acto de relación social. La educación es algo que debe estar basado en la confianza. Si se pierde la relación cara a cara, si se pierde ese proceso de enculturación educativa, ¿sí? Ciertamente vamos a estar formando ciudadanos que, por más que los contenidos estén en función de la democracia o la solidaridad, pero si no existe la relación cara a cara, no vamos a poder formar este tipo de ciudadanos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que la tecnología la debemos supeditar a los intereses que nosotros tenemos. Se necesita del docente bien formado, se necesita del docente que sepa relacionarse con sus estudiantes, y obviamente se necesita también de la tecnología para agilizar algunos procesos, pero no debemos permitir que la tecnología tome el lugar del docente. A veces lo que estamos viendo en algunos lados es que la pizarra es sustituida, pero por una pantalla. Estamos viendo que esa relación de comprensión o de explicación del docente o de orientación del docente está siendo sustituida por la diapositiva. Entonces, cuando hacemos eso, realmente no podemos entablar esa relación cara a cara
que es básica en el proceso de socialización, y entonces estamos formando personas que no van a tener ese nivel de solidaridad. Y te miro con esto. Hoy hay muchos jóvenes que te pueden decir que tienen 5.000 amigos en Facebook, pero no tienen ningún amigo o tienen muy pocos amigos de carne y hueso. Tú no puedes propiciar una sensibilidad social o un pensamiento crítico o solidaridad de forma virtual. Eso no se logra. Y eso explica una serie de hechos, no solo en términos de la violencia, sino que en términos de el poco interés que tienen los jóvenes por organizarse y exigir sus derechos, etc. ¿Tiene la capacidad del Estado como para poder reforzar esa apuesta por la preparación de los docentes, por el aprovechamiento de nuevas tecnologías, por apegarse a un nuevo sistema? A nivel mundial vemos apuestas importantísimas, ¿no?, en el sistema educativo, pero ¿qué pasa en nuestro país? ¿Hay la capacidad y la voluntad o qué hace falta? Quiero comentar algo. Yo, para conectar con lo que venimos discutiendo, del 95-97, de la reforma Calderón Sola al 2009, pasaron muchas cosas. Lo que el FMLN y FUNES asumen no es el proyecto de Calderón Sola, es otra cosa. Y eso es lo que se replantea. Y eso es lo que he sometido a una crítica, porque en realidad como llegó eso al país y cómo el país se movió con los cambios que hubieron, es cierto, hubo continuidad, tiene razón Helga, pero hubo también abandono de muchas cosas importantes. No solo presupuestarias, financieras, sino de descuido de los docentes, deterioro en la infraestructura escolar, es decir, bueno, cosas que no hicieron para cumplir lo que el mismo proyecto idealmente planteaba. Creo que si ese proyecto se hubiera concretado como fue planteado, quizás seguramente la respuesta de FUNES y el FMLN hubiera sido distinta. Yo creo que un poco el rechazo es porque se valora que eso que se hizo tiene muchos defectos. Y es que tenemos una convicción, yo creo que hay que ser, siendo crítico, uno debe saber que muchas de las cosas que hicieron como que no fueron lo que esperábamos para el país. De tal suerte que tenemos bajos niveles de científico-técnicos. Nuestra planta académica realmente es muy pobre en términos de elaboraciones, ¿verdad? Hay un problema ahí. Un problema de no haber sabido hacer de la educación un tema de Estado. Ahí te respondo. Creo que el Estado no asumió como Estado el tema educativo, pero me parece que hay algo más grave. La sociedad no lo asumió como un problema de la sociedad. Siempre se ve como un tema ideológico político, lamentablemente, ¿verdad? Entonces, incluso dentro del mismo partido. Entonces, me parece a mí que el tiempo ahora, como dice Helga, es una oportunidad de ver el tema educativo como un tema no solo del Estado, que el editorial lo menciona, sino como un tema del país. Todos deberíamos preocuparnos por la educación que tenemos en realidad, y no sentirnos contentos por lo que tenemos. Yo en realidad no estoy contento. Como ciudadano de este país me parece que la educación tiene un deterioro muy terrible. Cuando voy a dar clases a las universidades, a la UES o a la UCA o a la Don Bosco, ahí me doy cuenta de que en realidad hay un problema. Son problemas si los estudiantes que llegan no pueden leer bien. Es un problema ese. Por ejemplo, si no pueden sumar, no pueden reglas básicas de aritmética, es un problema grave. O no pueden mantener su atención 2 minutos seguidos. No pueden articular una idea, las palabras no saben qué significan, deterioran el lenguaje. Es un problema de su proceso educativo, desde inicial y parvularia hasta bachillerato. Entonces la educación, ¿qué hace la universidad? Bajar sus estándares, para poder darle a esta gente una nivelación básica que le permita tener un buen bachillerato cuando salen licenciados. Pues es toda una cadena. Es una cadena, porque tenemos un problema que yo lo he comentado muchas veces. Maestros que son en realidad buenos licenciados, con título de maestría, y doctores que son buenos maestros, ¿verdad?, con grado de doctor. Porque también los estándares de doctorado en el país van bajando. Claro. Basta de tesis, es decir, esto hay que ser muy honesto, basta de las tesis. Uno ve las tesis, era una buena licenciatura en otras épocas. Entonces uno dice, hay un problema educativo que se va cargando hasta los niveles superiores, y si tenemos doctores que son buenos maestros, en el mejor de los casos, ¿verdad?, quiere decir que no tenemos gente que produce conocimiento. ¿Qué es la tarea de un doctor? Aportar conocimientos nuevos, ¿verdad?, y creativos, innovaciones teóricas y metodológicas al conocimiento. Pero si tener doctores que nada más repiten libros, eso no es doctor. Vamos a repercusiones que tienen hay una cosa solo. Gravísimo eso es. Solo quiero decir algo sobre lo que está diciendo Luis. El deterioro, o incluso podríamos decir en algunos casos la mercantilización de la educación, ha llevado a que nosotros estemos formando, por ejemplo, en muchos licenciados en sociología,
pero muy pocos sociólogos, Sí. porque es sí. otra cosa. Exactamente. Y ese es el punto. Cuando estemos pensando en formar, por decir algo, sociólogo en vez de licenciado en sociología, o antropólogo en vez de licenciado en antropología, entonces quiere decir que le estaríamos atinando. Sí. ¿Verdad? Yo así resumiría lo que dice Luis. Ahora es preocupante. porque Yo esto- quisiera retomar el tema de los docentes, Sí. que ahí comenzó Luis, y quizás ese es el más importante. Bueno, es cierto, necesitamos definir las prioridades con una visión de país. Asumamos que ya tenemos eso y que tenemos el financiamiento. Además, el siguiente paso es, bueno, pongámosle la atención a los maestros, porque al final la medida de la calidad del sistema educativo se va a medir en función de los maestros, de quiénes son los maestros y cuál es su capacidad. Y algo que sí se ha descuidado o no se le ha dado la atención debida, más bien, es el tema de los maestros. Y digo que no se le ha dado la atención debida porque algunas cosas se han hecho bien. Por ejemplo, al terminar el conflicto armado se trató de cambiar la normativa para la formación inicial, tratar de tener estándares de selección más altos. Teníamos una sobreoferta de docentes, estaban estudiando demasiados estudiantes para esa profesión y no habían empleos. Y se trató de normar el sistema de formación inicial. Pero se quedó de lado otras cosas. Por ejemplo, no se crearon incentivos para el desarrollo profesional. La formación continua era caprichosa, en el sentido que había un periodo de gobierno en donde el énfasis era, qué sé yo, en la televisión educativa, todo se capacitaba en eso. Después las computadoras. Llegó el plan 2021, formémoslos en esto otro. Y entonces dependía mucho de cuál era el programa de moda, dónde estaba el financiamiento de la cooperación internacional, así se formaban los maestros. Entonces no tenemos todavía esa visión sistémica de la formación docente en donde realmente le pongamos el 100% de la atención y nos preocupemos por seleccionar y preparar a los mejores maestros, por retener en el sistema a los más talentosos. Y aquí, por ejemplo, cuando un maestro entra al sistema público, la contratación por ley es en función de la antigüedad en el año de graduación, no es por sus competencias. Exacto, entonces eso hay que cambiar. Y el otro punto es gestionar el buen desempeño, es decir, que se pueda evaluar a los maestros y tratar de incentivarlos a que ellos mismos entren en este proceso de aprender a lo largo de toda su vida y desarrollarse y crear una verdadera trayectoria profesional. Bien, voy a hacer una pausa, permítanos unos minutos, pero no con más acá en realidad. Ok. Bien, en esta última parte ya se me estaba trabajando un poco la lengua pensando en cómo iba a ser, porque esto sí tiene que ser democrático, así que vamos por esa línea. Estábamos tratando de ver una cosa, se me queda en el tintero algo. Durante los últimos años, bueno, se viene hablando desde hace mucho, que es necesario incrementar el tema del presupuesto para educación, que es necesario un 6%, que definitivamente la educación es la apuesta para un futuro mejor y la base. Mi pregunta va en ese sentido. Analizando eso, si se llega a un 6, a un 5, a un 4, no sé, lo que se logre, ¿dónde debe destinarse? O sea, si realmente tiene que ir como para el fortalecimiento docente, es decir, la mayoría tiene que ser para preparación docente, para el tema de que lo tengan incentivos correctos, pulir toda esta área, o qué áreas podemos ir como priorizando en este aspecto. Okay. ¿Quién? Yo voy a querer en un minuto voy a responder un poco que de una 2009, pregunta pendiente. en 2009 se comenzó un proceso de formación docente de alto nivel. En la lógica de Helga tiene razón, este proceso se detuvo, por razones que no voy a explicar acá. Pero en esta gestión hay un esfuerzo muy fuerte de dar la formación docente un lugar central en la gestión ministerial. De hecho, de los ejes que el ministro ha planteado, ese es el primero. ¿Verdad? Luego quiere decir que los principales recursos del ministerio van a ir a la formación docente en servicio, que es, digamos, un tema estratégico en el país. Pero también hay que conectar eso con la formación inicial, ¿verdad? De los docentes que están formando, de los estudiantes que se forman para ser docentes. Es un tema que hay que trabajarlo. Pero ahorita tenemos una planta de más de 40.000 maestros, 45.000, un poco más. Esos maestros deben ser atendidos con una formación de alto nivel. Entonces, un eje estratégico de esta gestión es dar a esos docentes una formación de alto nivel. ¿En qué sentido? A nivel disciplinar, con lo mejor que se pueda, a nivel ético y a nivel de vínculo comunitario, ¿verdad? De tal suerte que la parte, digamos, didáctica y pedagógica no sea lo más importante. No es que no sea importante, pero no va a ser lo más importante. Un poco para cambiar los énfasis, ¿verdad? Con un incremento presupuestario, ¿qué se puede hacer? Potenciar a toda la planta docente en esta formación
No creo que esta gestión llegue a cubrir toda la planta docente. Sería la gestión posterior tendría que asumir la continuidad de esta estrategia. Y lo otro es mejorar las escuelas. En realidad, la dinámica escolar es el aula. El otro actor importante de la educación son los niños, las niñas y los jóvenes. No podemos descuidar su condición, ¿verdad? Es cierto, los docentes son importantes, pero en su interacción con jóvenes, niños, niñas, ¿verdad? Y con las comunidades en las que viven estos niños y niñas. El docente debe también vincularse con la comunidad, debe preocuparse y conocer la realidad en la que está. Eso requiere un esfuerzo por dotar a las escuelas de lo fundamental, por asegurar que los niños y las niñas lleguen al aula, a clase, con su barriga llena, ¿verdad? Con su estómago lleno, ¿verdad? Con sus zapatos, su uniforme, ¿verdad? Eso requiere un esfuerzo presupuestario sostenido. Entonces ahí donde gastar dinero. Y el tema de las escuelas, darles una adecuación adecuada. Entonces ahí tienes 3 áreas. Claro. Esa vinculación no se rompe con el tema actual de la violencia, de la inseguridad, ¿no? Ahora, en riesgo también. Es que lo que pasa es que la escuela como tal es una construcción social. Entonces, si la escuela es una construcción social, cuando estamos hablando, por ejemplo, de que se incremente el presupuesto y a dónde destinarlo, aquí es a destinarlo a todo, pues. O sea, tenemos que mejorar las condiciones de los maestros, pero también debemos mejorar las condiciones de la infraestructura, porque esa construcción social llamada escuela es un lugar al cual los niños, las niñas, los jóvenes deben sentir agrado de estar allí. Y también se debe destinar los fondos para el impulso de una serie de proyectos que hagan que los niños, niñas y jóvenes estén motivados por estar dentro de la escuela, por estar aprendiendo en la escuela. Entonces estamos hablando de varios rubros, ¿verdad? Que hay que atender de forma combinada, porque no solo te puedes quedar en la parte de la formación del docente, ni solo te puedes quedar en la parte de la infraestructura o en el impulso de proyectos. Esa construcción social que se llama escuela, que vincula todos los aspectos y que vincula, como dice Luis, a la comunidad, es porque la escuela o el centro escolar o el colegio debe convertirse también en un referente comunitario. Es decir, es un punto de consulta, es un punto de dignificación. ¿Qué es lo que dignifica al ser humano o qué es lo que nos convierte en ciudadanos a nosotros? El hecho de tener la posibilidad de tener una educación de alto nivel que nos permita tener más oportunidades de desarrollo. Si nosotros no dignificamos la escuela, es como que no estemos no dignificamos la educación, es como que no estemos dignificando también a los ciudadanos. No solo se puede pensar en infraestructura, porque por ejemplo, si los países que piensan solo en infraestructura te pueden construir los mejores pasos a desnivel, pero su población anda descalza todavía. Te puede construir los mejores centros comerciales, pero la población solo puede ir a vitrinear. Entonces estamos hablando de apostarle, y creo que este gobierno lo está haciendo muy bien, pero obviamente muchísimo más lo que debe hacer a todos esos rubros. Mejora de las condiciones salariales de los docentes, de la infraestructura, eso incluye la parte de las tecnologías que nosotros podamos utilizar, el impulso de proyectos y la parte de la filosofía en la cual la escuela como construcción social sea un referente comunitario, sea un lugar agradable donde estar. Yo quisiera retomar el tema de devolverle al maestro o elevar su prestigio, dignificarlo. Y cuando hablamos de eso hay que pensar en el para qué. En realidad la meta no es tanto elevar a la persona, sino darle a la profesión el valor que se merece para cumplir una misión fundamental, que es formar a nuestros niños y niñas. Eso es lo primero. Lo segundo es que ya han hablado de la importancia de la formación, yo lo comparto también, del papel del maestro en la vida comunitaria y mejorar sus condiciones de trabajo, pero un tema que es clave es el salario. Porque una vez usted los tiene bien formados y en una escuela adecuada, bien equipada y con materiales, hay que garantizar que ellos se enamoren y se queden en la profesión, especialmente aquellos que son más capaces. ¿Cómo lo logramos? Fíjese que hoy en día, viendo las estadísticas que tiene el ministerio, más o menos 73% de la planta docente solamente trabaja medio turno, 5 horas al día. Y la pregunta que uno se hace, ¿y qué hace el resto del tiempo? Entonces aquí en el ínterim, en el tiempo que estábamos fuera de cámara, decíamos, hay maestros que venden cadenas, que venden perfumes, que hacen otra actividad comercial para ganar dinero y complementar su salario. Entonces parte del problema es el nivel salarial, que tiene que recurrir a otros empleos.
Y segundo es la escala salarial. ¿Es el más bajo de la región? Bueno, tal vez no. Fíjese que en Panamá, cuando presentamos un estudio sobre políticas docentes, que es este que tengo aquí a la mano y compartido con mis colegas, este que está aquí, a mí me llamó la atención que en Panamá yo les decía, el salario de los maestros tiene que pasar 35 años para ganar $1,000 y más o menos esto es mensual. Y ellos decían, pero es más alto que eso. Entonces yo decía, bueno, quizá en Panamá es más bajo y el nivel de vida el costo de vida es más alto. Entonces, realmente, quizá comparado con los otros países, no está tan mal, pero el punto es que tampoco en los otros países está tan bien, ¿verdad? Entonces, ni en el nuestro. Realmente, el salario promedio es bien bajo. El salario de entrada que anda alrededor de los 550, $600. El salario máximo es de cerca de $1,000 o $1,200, dependiendo si es director o no. Pero es realmente poco. Y cuando uno ve, por ejemplo, si yo soy maestro y decido estudiar, soy con un profesorado y quiero estudiar una maestría y un doctorado, mi salario no va a cambiar, porque todos los salarios del nivel 1, que es donde están los licenciados y todos con posgrado, ganan lo mismo, no hay diferencia. Entonces, ¿para qué me voy a matar estudiando? Si va a tardar años en poder cambiar. Voy a ganar lo mismo, entonces hay que pensar el tema salarial, porque eso tiene un costo también para el país. Y si no nos comprometemos con una visión de país, definimos las prioridades y estamos claros que en los maestros hay que invertir, es bien difícil hacer un pacto de nación y decir, bueno, entonces vamos a comprometer al Ministerio de Hacienda a destinarle los recursos a educación para llevar adelante este plan que esperamos que sea de mediano a largo plazo. Esa es la aspiración, ¿verdad? A ver, me quedan 2 minutos para las conclusiones. No, Luis. de acuerdo, yo coincido con Helga, hay que dignificar a los maestros de manera integral. El tema salarial es claro, yo creo que debe mejorar significativamente su ingreso para que se dediquen a lo que tienen que dedicarse. Si es, digamos, un pilar de la sociedad y es el trabajo más importante quizás, ¿verdad? Que es el velar por la vida espiritual de la gente, educarla en valores, en formas de ver la vida, esa persona que se dedica a eso debe ser bien reconocida. Reconocida por la comunidad, reconocida por el Estado, y que esto se traduzca en un reconocimiento económico que le permita llevar una vida decente. Uno no se mete a esto para ser rico, los que nos metemos a la vida académica, docente, no lo hacemos para tener dinero, pero sí queremos tener una vida decente. Y creo que los docentes merecen esa vida decente y el Estado debe asegurarla. Bueno, hablando de dignificar, yo diría, bueno, hay que dignificar al docente, también hay que dignificar al estudiante. O sea, hay que dignificar al estudiante no solo para que tenga los mejores docentes, sino que para que también tenga las condiciones de desarrollo en infraestructura, desarrollo espiritual, desarrollo cultural, que no nos hemos metido a la parte cultural, que es una parte fundamental, y también dignificar al estudiante y pensar, por ejemplo, en fomentar su pensamiento crítico, quiere decir pensar también en fomentar al interior de la escuela o de la educación la parte del arte y la cultura. Finlandia, que es uno de los países más exitosos en términos educativos, empezó por eso. Es decir, la parte cultural, artística, le ha servido de base a Finlandia para tener un despegue impresionante en términos de los resultados de la educación. Yo quisiera señalar que teniendo claro que educación debe ser fundamental y prioritario en el país, hay que realmente asegurar que haya compromiso para poderla financiar, y esto pasa por ver la política económica de otra manera y verla también como la necesidad de que hay que potenciar el crecimiento de la economía, tratar de buscar la eficiencia en el gasto público para poder usar los pocos recursos que tenemos en función de las prioridades del país. Pero hay que incentivar el crecimiento económico. Magnífico, quiero agradecerle su participación. Obviamente el tiempo se nos hace corto en la televisión, pero se quedan muchísimas cosas que hablar. Creo que vamos a hacer una... La educación privada, el impacto de la educación privada. Eso es uno de los aspectos importantes también. Y si se desglosa también y nos vamos a nivel superior, creo que el nivel superior podría darnos para un tema completo. Quiero agradecerles que nos hayan acompañado esta noche. Muy agradecido en nombre de la Televisión Legislativa, y también aprovecho para agradecerle a ustedes, amigos y amigas televidentes, que siempre nos acompañan en este su programa Realidades. Pasen una feliz noche.